Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Salud a Primera Vista. Me acompaña el doctor José Miguel. Hola, mucho gusto. Hoy vamos a hablar sobre si se puede perder la vista sin darse cuenta. Les damos la bienvenida. Escríbanos todos sus comentarios, sus dudas, si les gusta mucho el episodio. Suscríbanse, denle like a la campanita, todo lo que ustedes quieran hacer. Y pues bueno, bienvenido, doctor, ¿cómo estás? A la campanita no se le da like, pero se le da para suscribirse. Bueno, eso hagan, por favor. Ok, muy bien, muchas gracias por tenerme de nuevo, estar otra vez por aquí. por invitarme una vez más. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de si se puede perder o no la vista de forma silenciosa, sin que se den cuenta. Habíamos hablado en episodios pasados como de que porque un paciente se recomienda acudir al oftalmólogo aunque no tenga un síntoma claro, sino nada más una revisión. Nosotros les llamamos como un screening o un tamiz, por así decirlo. ¿Y tú por qué dirías que es como lo principal o por qué serían tus recomendaciones? Pues mira, con base en mi experiencia y lo que veo todos los días, pues sí, me llegan a la mente en concreto un par de ideas. Pero ahorita que dijiste la palabra tamiz, también me acordé de una tercera que ahorita está muy, no quiero decir de moda, pero que se ha empezado a normalizar o a hacer de manera más frecuente, que es el tamiz, el famoso tamiz neonatal de la visión, ¿no? Porque aquí hay una cantidad importante de enfermedades que se pueden detectar para justamente evitar que un niño chiquito no desarrolle adecuadamente la visión desde los primeros... Bebé. Sí, desde bebé. Esa sería una manera de perder la visión de manera silenciosa, ¿no? Claro. O sea, los niños, los bebés no tienen forma de avisar. Un bebé no te va a decir, oye, no veo. Pues no, o sea, simplemente... Sí, a veces ni un adulto. Pues sí, ¿no? Exacto. Pues sí, un bebé menos. Entonces, se hace una recomendación de algo que se llama tamiz visual, que se recomienda por norma hacerlo al mes de vida en pacientes que nacieron a término. De término. Ajá, de término. Ya pacientes que son pretérmino, que nacieron prematuros, pues ya ahí es otro boleto. Pero bueno, hablando de los pacientes que sí nacieron a término, se hace al mes de vida y es principalmente para detectar aquellas enfermedades que pueden prevenir la pérdida visual desde bebés, ¿no? O sea, específicamente cataratas congénitas, tumores, que la retina no se haya vascularizado bien. Y eso pues glaucoma tiene congénito. que ser glaucoma congénito. Y les digo, o sea, sobre todo porque pues un bebé no te va a decir, oye, mamá, no veo, pues no, o sea. Pues sí, no sabe decir nada todavía. Sí, no, exacto. Menos eso. Entonces... Sí, claro, pero fíjate que lejos de que sea una manera de que el niño no vaya a perder visión, más bien creo que la manera correcta de decirlo sería una manera de que el niño no vaya a perder la capacidad de formar visión, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Porque el periodo crítico de la formación de la visión pues son los primeros años de la vida, ¿no? En la parte central de la retina se desarrolla más pronto en la vida, entre los 4 o 6 meses, ¿no? De edad. Pero el desarrollo como tal de la visión, ¿no? Del globo ocular y de lo que aprende a ver en los primeros años de vida. Entonces, un tamiz visual te puede detectar procesos que estén bloqueando ese desarrollo y que se puedan tratar a tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, esa manera de pérdida de visión silenciosa no la había tomado en cuenta, pero es importante. Sí, luego pasa mucho que los pacientes piensan que es nada más que el ojo se le vea cafecito. O luego pasa mucho, a mí me han preguntado mucho los ¿cómo se llama? Los pediatras, o sea, como que nada más ven que de repente les pasan ahí una lucecita y con que se les vea rojito, un poquito como cuando nos toman una fotografía y que se nos ven rojos los ojos y que creen que ya con eso. Y no, o sea, un tamiz visual va más allá, ¿no? De eso. O sea, revisar otras estructuras y todo. Y lo que tú decías, el desarrollo visual se hace antes de los 8 años. Un niño que necesita lentes o que necesitamos hacer algún tratamiento, si no se hace antes de los 8 años, el ojo no va a desarrollar visión. Y es lo que le llaman el ojo flojo. Claro. Entonces, por eso es que es importante que, pues en estos 8 años mantengamos una valoración estrecha de nuestros niños. Tampoco quiere decir que todos los problemas visuales ocurren en los primeros 8 años de la vida, ¿no? No, pero prevenibles en la infancia. Claro. Estamos hablando de eso. Y hablando en concreto, por ejemplo, en adultos, ¿sí? Yo ahorita que empezó el tema pensé en 2 entidades muy en concreto, ¿no? A ver, quiero que tú me digas las que tú pensaste, a ver si coincidimos.
Pues básicamente las que casi siempre vemos en la consulta y que, híjole, a veces es un poquito complicado porque pues muchas veces no se ve ni se siente nada en las primeras etapas, es el famoso glaucoma. Y a ver, si ahorita te preguntara un paciente o alguien en tus redes, ¿qué es el glaucoma? O sea, pues el glaucoma es un daño en el nervio óptico. El nervio óptico es el cable que lleva la información del ojo al cerebro. Hay múltiples causas que pueden dañar este nervio óptico. La principal que lo daña es cuando la presión del ojo está elevada. Una cosa es la presión del ojo y otra cosa es la presión del cuerpo. O sea, luego a veces los pacientes tienen un poco esa confusión que dicen, no, es que yo no tengo presión alta, no tomo pastillas. No, o sea, una cosa es la presión del cuerpo que nos toman aquí en el brazo y otra cosa es la presión del ojo. Sí, o sea, una puede ir solita o acompañada de la otra. Ajá, sí. O sea, se regulan por mecanismos completamente diferentes y persona que es hipertensa y que toma su medicina para la presión no tiene por qué pensar o creer que puede ser que también la presión del ojo la traiga elevada por la misma causa, ¿no? Sí. O sea, puede traer elevada porque su genética la determine que también va a tener presión intraocular elevada, pero no se relaciona con la presión arterial sistémica. Y sí, o sea, la principal causa es la presión del ojo alta en el ojo, pero existen otras causas que pueden llegar a dañar ese nervio óptico. O sea, podrías decir que el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma es la presión intraocular elevada, pero no son... O sea, es muy importante que para quien nos ve lo aclaremos. La presión intraocular elevada no es sinónimo de glaucoma. O sea, la presión intraocular elevada suele ir antes y el glaucoma ya es el daño comprobable en el nervio óptico, ¿no? Uh-huh. Y porque es un ladrón silencioso de la visión. O sea, lo que pasa es que para que tú tengas un síntoma por presión alta en el ojo es porque la presión está muy elevada. Estamos hablando de 40 a 50. ¿Y cuánto es lo normal? De 10 a 21. Esa es una presión intraocular normal en pacientes sanos, ¿no? Entre 10 y 21 milímetros de mercurio. 20, sí. Entonces, pero el paciente que tiene 28, pues no va a sentir nada. O sea, él puede hacer su vida, va a estar haciendo lo normal, pero esa presión alta ya está dañando a su nervio óptico. O sea, ya está haciendo que ese cable que conecta el ojo con el cerebro, porque el nervio óptico es un cable, así tal cual que lleva la información del ojo al cerebro, y es como una fibra de luz que tiene muchas fibritas alrededor, y esa presión alta ya las va dañando esas fibras que están alrededor de ese cable, y las va matando, las va muriendo, y es muy lentamente, es poco a poco, o sea, no quiere decir que un paciente hoy se le empezó a desarrollar el glaucoma y ya se va a quedar ciego en un año. No es así. Pero pues el paciente va haciendo poco a poco durante una gran cantidad de años. O sea, sí es un glaucoma de ese tipo de presión, porque hay glaucomas agudos, ¿no? Por X causa, ajá, que te puede acabar el ojo en menos de un año. O sea, sí, ¿no? Bueno, pero eso ya estamos hablando de casos excepcionales o de casos en los que... Especiales. Especiales y en los que no es de forma silenciosa que tú no te das cuenta. Hay pacientes, por ejemplo, que también pueden llegar a tener una enfermedad que se llama apnea del sueño, en los que durante la noche que están dormidos no oxigenan bien sus ojos y entonces también eso lleva daño a su nervio óptico y también van muriendo esas fibras y se van perdiendo poco a poco. Entonces, estas causas, o sea, el paciente no ve ni siente nada, sentir solamente cuando la presión está muy elevada. Y de manera aguda. Y de manera aguda. Y también, o sea, no ve nada porque la verdad es que el daño como va siendo tan lento como que se van acostumbrando. El problema es que cuando ya lo notan o cuando ya empiezan a tener las consecuencias, pues ya a veces es un daño muy avanzado. Y el problema o la importancia del glaucoma es que esas fibras que se dañaron, esas células que se murieron, ya nosotros no las podemos regenerar. O sea, ya no lo podemos revertir. ¿Y la cirugía para el glaucoma? Pues es que eso lo que hacemos básicamente es controlar la presión, frenar el daño, que ya no se sigan dañando. Claro. Pero ya esas células que no están, ya no las podemos sacar de ningún lado. Exacto. Entonces, son células muy especializadas, ¿no? Exacto. O sea, es un tejido nervioso especial que si no le llega el oxígeno adecuado, pues se muere. Entonces, por eso es la importancia del glaucoma y de un diagnóstico temprano, ¿no?
¿Y O por qué sea, es silenciosa la pérdida de la visión? ¿Cómo? exactamente. Y tú o sea, nada más como para que entiendan un poquito los que nos ven, cómo es el daño en el glaucoma, o sea, qué es lo que el paciente puede llegar a ver a la larga o qué es lo que llega a perder, o sea, o cómo se traduce en su vida diaria. Pues es que como dices, creo que las primeras etapas, pues las primeras y tal vez hasta las intermedias o últimas, el paciente no nota absolutamente nada, ¿no? Generalmente yo creo que una persona mayor que acude y se diagnostica con glaucoma sin haberlo sabido antes, acudió a consulta por otra cosa, Ajá, ¿no? sí, la mayoría Que le son picó el ojo, que trae una infección, que siente alguna sensación extraña, que le esté bajando la visión y que probablemente sea por otra cosa antes que por el que lo note por el glaucoma, porque el glaucoma pues lo que va haciendo es que va generando esta disminución de espacios en el campo visual, ¿no? Ajá. Muy ¿cómo decirlo? Como si fuera parchando, ¿no? El campo visual poco a poco, Sí, o sea, el campo visual es, tú ves al frente, pero tú puedes alcanzar a ver tu mano aquí, de acá, reojo, ¿no? acá de reojito, ¿no? Así, pero tú viendo al frente. El problema es que en el glaucoma, esto que ves tú de reojo se va disminuyendo. Entonces son pacientes que ven al frente, pero que ya nada se alcanzan a ver hasta aquí. Lo que está de aquí a acá ya no lo ven o de aquí a acá. Entonces son pacientes que de repente se pegan mucho con las puertas, con las paredes, que les hablan de ladito y pues no voltean ni nada porque no se dan cuenta que les están hablando. Sí, pero Este, para que eso suceda ajá, ya es son un daño etapas muy avanzado. avanzadas del glaucoma. Exactamente. O sea, una etapa leve, moderada, híjole, o sea, los cambios en el campo visual medibles, ¿no? Por estudios que nosotros hacemos para medir el campo visual, no son, no son perceptibles en la vida cotidiana de ese ojo en concreto, ¿no? Porque van siendo muy poco a poco, como que Sí. se van deteriorando a veces hasta como en parches, ¿no? Y el paciente no es que tú lo esté viendo al frente y diga, ay, sí, veo un parchecito aquí oscuro y otro acá. No, o sea, no son cosas que se noten. El paciente que ya lo nota, que tú dices que le estás hablando, le estás acercando aquí una cuchara y que no la ve, tiene que voltear. O sea, eso Sí, ya ya habla es de un un daño muy daño avanzado. avanzado, ¿no? Que, Pero es que justo eso es lo que nosotros tratamos de que eso no claro, pase. O sea, eso es lo que ese es el buscamos. punto. Y esa es la revisión o por lo que se recomienda, porque ante el mínimo cambio que nosotros vemos en el nervio óptico, comenzamos estudios y empezamos a hacer todo el tamizaje para que justamente eso no pase y que el paciente conserve todo su campo a través de toda su vida. Sí, la verdad es que depende del tipo de glaucoma, ¿no? Pero los más prevalentes, pues son de origen genético, ¿no? Multifactoriales, en su mayoría, pero sí tienen un componente genético importante. Creo que hay, bueno, me ha tocado ver cierta cultura, ¿no? De las personas o de los pacientes que tienen algún antecedente familiar de glaucoma en irse Sí. a checar, ¿eh? Luego yo con ellos soy un poquito más estricta, que digo, "Ay, híjole, pues, o sea, nada más hay como un pequeño cambiecito que ven en el nervio óptico, pero si un familiar de primer grado tiene glaucoma, o sea, pues ya Estudios. hay que hacerle estudios, porque, o sea, primero, pues es mucho mejor prevenir y que no haya ninguna pérdida de nada, absolutamente nada, y que su calidad de visión sea la mejor posible a través del Sí, la tiempo. verdad es que es triste ya cuando llega un paciente por X causa o por la misma, ¿no? Que ya siente algo raro en su visión, ¿no? Y lo revisas y te das cuenta que trae un nervio óptico ya muy dañado, ¿no? Ujú. Nosotros eso, sin hacer estudios extras en la revisión, pues lo podemos ver a través de nuestras lupas especiales y nuestro microscopio. Alcanzamos a ver la cabeza del nervio óptico y ahí nos podemos dar una idea de cómo está ese nervio. Y cuando se ve ya muy, muy lastimado, pues ya sabemos que desafortunadamente no hay mucho que hacer para revertir eso, más bien nada, ¿no? El chiste es controlar lo que queda y que no progrese más. Y ahora, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿y qué? Muchos se preguntan, ¿el glaucoma es curable? ¿Tú te puedes curar del glaucoma? Pues no. O sea, lo que hacemos en el glaucoma es tratarlo para estarlo conteniendo, o sea, como estarlo ¿Y qué es lo que controlando. tratas? O sea, pues justamente eso, o sea, la presión intraocular. Si la presión intraocular está elevada, se dejan gotas para bajar la presión del ojo y que la presión se mantenga en un nivel en el que haga que la oxigenación de tu ojo sea buena. Claro. Entonces, pues básicamente es eso, o sea, lo que nosotros tratamos es de controlar. O sea, es como decir, tengo diabetes. ¿La diabetes se me va a quitar? Pues no. Lo que buscamos en la diabetes es que tu glucosa, que tu azúcar esté en un nivel estable para que no te esté dañando. Es lo mismo en el glaucoma. Ok. O sea, no es curable, pero es controlable.
Y muchas veces cuando el paciente, cuando el glaucoma está muy controlado y está bien tratado, la verdad es que esa pérdida se minimiza y puede ser que un paciente incluso ya siga sin perder nada y ya no va a tener daño a través de su vida, pero sí, pues se tiene que tratar. Y también algo importante que entiendan los pacientes es que si tienen glaucoma, pues el seguimiento es estrecho, no es nada más de decir, ay, una vez voy al oftalmólogo y vuelvo a ir en 10 años, no, o sea, ya son pacientes que llevan un tratamiento continuo con su médico y que tienen que estar aplicando el Claro, tratamiento continuamente. y que sepan pues, que si hay cirugía, ¿no? Porque, pues como mucho, ¿no? Pues uno escucha la palabra, el término cirugía y pues uno lo asocia con algo resolutivo, ¿no? Con lo que va a resolver. Entonces, pues sí, o sea, muchas personas saben que hay cirugía para el glaucoma como con la idea de que pues eso los va a curar o a regresarles la visión, ¿no? Lo que hacemos en la cirugía básicamente es controlar el principal factor de riesgo, que en estos casos suele ser el aumento de la presión intraocular, controlarlo a través de la cirugía para que se regule y baje a donde tiene que estar esa presión. Esa es la generalidad del tratamiento quirúrgico para el glaucoma, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, toda persona con antecedentes de esto hay que checarse, ¿no? O sea, decíamos que los 40, pero yo creo que desde antes, ¿no? Sí. Ya podemos estar haciendo un tamizaje porque el glaucoma bueno, el 80 y tantos por ciento de los glaucomas que son de origen genético no dan síntomas hasta etapas muy avanzadas. Hay glaucomas agudos, ¿no? Un diabético mal controlado puede tener un glaucoma agudo y va a presentarse con dolor porque de manera súbita en el transcurso de tal vez horas o un poco de días la presión se le triplica. Entonces ese sí va a tener síntomas, pero en la generalidad no lo va a tener. Y es una enfermedad que no, ay, me duele el ojo, no será por mi presión. Pues no. Que bueno, si te duele el ojo, revísatelo. Bueno, o sea, no sí, te lo chécate dejes, la presión ¿no? O del sea, ojo, pues, pero no suele, o sea, no se presenta de esa manera. Que también o sea, algo que también quiero decir es que actualmente se están desarrollando como nuevas tecnologías para como intentar llegar lo menos que se pueda hasta la cirugía en el glaucoma, ¿no? Pues sí. O sea, también que la gente no se quede con la idea de que glaucoma es igual a cirugía. Cuchillo. Exacto, no, o sea, no. Pues sí. Operación, Operación, no. no. O sea, ya me diagnosticaron glaucoma, pues actualmente depende mucho del grado de tu daño, de tu presión intraocular, de algunos factores de riesgo que tú tengas, pero que ya se pueden hacer incluso otros tratamientos antes de llegar hasta la cirugía, tipos de láseres diferentes, tipos de procedimientos de mínima invasión, nuevos medicamentos que pues sí. tienen muchísima más efectividad. Entonces, pues también no se queden con la idea de que glaucoma es igual Claro. a quirófano. Y bueno, para concluir esto, porque es uno de los varios tópicos que vamos a comentar en esta sección, pues desafortunadamente en nuestro país la principal causa de mal apego al tratamiento en el glaucoma es lo económico. Porque las gotas son caras y batalla mucho la gente en el sector salud con conseguirlas. Y la mayoría de los glaucomas, pues como todo, ¿no? La mayoría de las enfermedades que son controlables y tratables, el sector poblacional que está más desprotegido de todos los servicios es el que peor le va a ir, ¿no? Desafortunadamente así funciona eso también. Son gotas que pues cada una te va a costar pues por lo menos 1,000 pesos, ¿no? Y te duran un mes o a veces necesitas 2 o 3. Pues no todo el mundo en este país puede estarlas comprando y desafortunadamente pues en muchos casos progresan por esa parte. Pues sí, pero es que de ahí viene la importancia de hacer el diagnóstico temprano. Entre más temprano los agarres, entre más temprano los diagnostiques, pues más sí. temprano los puedes tratar y utilizar menos cantidad de medicamentos, más procedimientos, más cosas que puedes hacer antes de. Y por ejemplo, en cuanto a adultos, ya pasando a otro tema, la otra entidad que importante también que puede ir deteriorando la visión sin uno darse cuenta, más bien que se puede ir gestando un daño interno importante en el ojo sin antes manifestar ningún cambio en la visión, es la famosísima retinopatía diabética. Sí, o sea, desafortunadamente México es un país en donde la diabetes, o sea, está creciendo de manera muy importante. Estamos viendo grandes complicaciones de ella. Pues creo que ya nos está ganando sobre el tratamiento. Y pues sí, desafortunadamente en el ojo crea grandes cambios. Y pues sí, la famosa retinopatía diabética, que el problema es que pues muchas veces el paciente tampoco llega a tiempo.
O sea, la retinopatía diabética es el daño en el ojo específicamente por la diabetes. Se crean vasos, se crean nuevas arterias, nuevas venas que sangran, se puede llegar a desprender la retina y muchas veces todo sucede en la orillita del ojo, Exacto. no en el centro, o sea, lo que nosotros por donde vemos. por donde vemos. Todo es en la parte de que queda fuera de nuestro campo visual. Entonces, pues el paciente muchas veces hasta que no le llega ya al campo, hasta que no le llega al centro, que ya lo ve, es cuando se da cuenta, pero realmente el daño ya viene de muchos años atrás, o sea, por lo menos 5 años ya se estuvo dañando esa retina. Pues sí, desafortunadamente es todos los días se ve, tanto en las instituciones públicas, en las privadas, el paciente diabético que pues han dado un control irregular y que al hacerle un examen del fondo de ojo de la retina, pues ya se ven cambios vasculares importantes, ¿no? Que lo ponen en riesgo principalmente de que ahí sí vengan ya las manifestaciones, ¿no? De una hemorragia en la parte interna del ojo, que le va a bajar la visión de manera súbita, ¿no? Uh-huh. Tal vez no al 100, pero va a haber como telarañas así, eso es súbito, de que tenga alguna inflamación en la parte central de la retina, ¿no? Que en la mácula, que es el edema, que pueda ser algún tipo de glaucoma agudo, como ya hemos comentado en otro bloque, y que ahí sí les baje la visión de manera súbita, ¿no? Entonces, por eso la recomendación es que el diabético, sobre todo el tipo, hoy estamos hablando en general de diabetes tipo 2 del adulto, ¿no? Ajá, la diabetes tipo 1, pues es otro boleto, ¿no? Es otra cosa mucho más delicada, ¿no? Si queremos verlo así. Paciente diabético tipo 2, al diagnóstico hay que hacerle un examen oftalmológico completo para descartar que tenga algún daño ya incipiente ahí, y si lo tiene, tratarlo, ¿no? Entonces, aquí viene la otra. En este tipo de padecimientos que yo veo que no dan síntomas, es difícil explicarle al paciente la latencia del problema que hay ahí, que se puede manifestar, uh-huh, para que acepten el tratamiento. Porque, a ver, cuéntanos. Es que mira, por ejemplo, justo ahorita hace poquito me llegó a mí un paciente ya con un desprendimiento de retina muy feo, con un glaucoma. ¿Pero es un desprendimiento agudo, por diabetes? Por diabetes, exacto. O sea, entonces un desprendimiento puede llegar a ser una consecuencia de la diabetes, de la retinopatía diabética. Ajá, ¿Y es un desprendimiento de retina así como en agudo o es más poco a poco? Pues es que se puede presentar de forma crónica, o sea, porque te digo, puede ir desprendiendo retina que está fuera de nuestro campo visual, y ya una vez que desprende el centro de la visión es cuando el paciente da los síntomas. Pero muchas veces esos desprendimientos pues ya llevan años ahí, ¿no? Pero te decía, o sea, a mí justamente me llegó un paciente que, o sea, él iba así a sus campañas estas que hacen en un jardín, que los ponen a leer unas letras y ya, ¿no? Entonces, pues ahí las personas que estaban nada más le decían así como, ay, no, pues oiga, pues es que veo como unas manchitas, como unas telarañitas, bla, 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 que le decían, no, pues, o sea, todo bien, tenga estos lentes, se los vendían y vámonos. Y que nada, le decían, bueno, o sea, si ya de plano no ve nada, entonces ahí sí vaya con el oftalmólogo. Y entonces el paciente así se llevó 5, 6, 7 años y de repente me llega y me dice, no, doctora, pues es que sí, ya antier ya me bajó y ya no veo nada. Entonces lo veo yo, lo reviso y pues la verdad es que eso ya estaba en una etapa muy, muy avanzada, que hay muy pocas cosas que ofrecerle. Entonces, la verdad es que por eso es que lo importante es un paciente con diabetes, hay que revisarlo, y la revisión completa de un paciente con diabetes es que le pongan una gota para dilatar su pupila. Eso también es bien, bien importante. O sea, no nada más ir a donde me venden lentes y ver qué graduación tengo. Claro, porque de detectar cambios precoces, sí, pues para empezar, tú te das cuenta, ¿no? O sea, ves una retina ahí con hemorragias en la periferia, con algunas alteraciones en las venas o en las arterias, y ya sabes que ese paciente no está bien controlado. Sí. Aunque él te lo diga, no, pues traigo azúcar de 100, pues lleva un tiempo mal controlado, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para prevenir desgracias, ¿no? Porque pues todo el mundo sabemos, ¿no? O sea, es un estigma que existe, al menos en este país, que el paciente diabético se queda ciego, ¿no? Es algo común que se sabe que el diabético o una persona mayor que la ven cieguita, pues muchas veces
se puede pensar que pues es por diabetes, ¿no? Pues sí, pero es que eso es algo que está mal. O sea, que si se llevara un buen tratamiento desde el inicio, y también algo que es importante que los pacientes con diabetes entiendan es que se debe de tratar la causa, y la causa es la diabetes. Entonces, lo primero es controlar la diabetes. Sí, o sea, que la glucosa esté bien, bien, bien controlada. Tristemente vemos mucho que los pacientes empiezan a tomarse en serio su enfermedad una vez que empiezan a perder la visión. Sí. O sea, otras cosas pueden perder, ¿no? O sea, a veces hasta movilidad, pero cuando empiezan a no ver, ahí vienen los problemas. Entonces, bueno, nada más para que la audiencia nos entienda qué hacemos para prevenir esto. Pues sí, hay que tratar la enfermedad de base, sí, pero muy, muy en concreto, cuando nosotros como oftalmólogos valoramos un ojo, un fondo de ojo y la retina, y vemos cambios vasculares importantes que nos hagan pensar que ya se están empezando a desarrollar estas venas anormales, que el mismo ojo, yo le explico a los pacientes que el mismo ojo ante la falta de oxígeno empieza a generar esta vascularización nueva adentro del ojo para tratar como que de suplir, ¿no? ese aporte que no le llega, pero estas venas son muy frágiles, son de mala calidad de estructura y se rompen y al romperse pueden generar hemorragias en la parte interna del ojo, pueden generar inflamación en la parte más importante de la visión, y cuando esto no se trata se empiezan como a fibrosar, a hacerse zonas de cicatrización que se contraen y pueden desprender la retina, y estos desprendimientos de retina son muy difíciles de tratar, y el pronóstico pues no es como sustituir una catarata con un lente intraocular y el paciente vuelve a ver. Esto es mucho más delicado y el pronóstico pues, no es el mismo, ¿no? Sí, y también, o sea, obviamente, en caso de que el paciente tenga cirugías y tratamiento, pues la recuperación, el tiempo incluso se prolonga, son más, sí, la recuperación es un poco más lenta que otros procedimientos, por ejemplo, que hacemos en oftalmología. Y aquí, a lo que quería llegar, que se me fue la idea, es que al paciente pues es difícil explicarle que necesita tratamiento. ¿Qué es lo primero que hacemos generalmente con un paciente cuando empezamos a detectar estas venitas anormales adentro de la retina, que pueden todavía ni siquiera ocasionar ningún cambio en la visión de los pacientes? Lo que hacemos es un tratamiento que se llama fotocoagulación, que es un láser especial que el paciente coloca su barbilla en una mentonera, se le pone un lente en la superficie del ojo, se apunta una mirilla como de láser así de señalador, y ese láser va generando quemaduras adentro de la retina, todo alrededor. Eso tiene como intención redireccionar el flujo de oxígeno al centro de la retina para que esas venas empiecen a tener regresión. Ese es lo científico, ¿no? Sí. Yo al paciente le explico que este láser le va a ayudar a coagular estas venitas para que no se sigan formando, etcétera. Y a veces es difícil que el paciente acceda o comprenda o quiera el tratamiento porque él ve bien. A mí luego a veces lo que me pasa es como que me dicen, bueno, doctor, y voy a ver mejor. Y yo, pues lo que les digo es que el láser no va a ver ni mejor ni peor. Claro. El láser simplemente es para prevenir que su ojo o vaya a sangrar o que siga sangrando o que si se está desprendiendo ya no se siga desprendiendo. O sea, pero el láser es más como preventivo. En algunos casos ya que vemos pues sí, o sea, para que no siga sangrando y todo esto, pero en realidad el láser no va a ver ni mejor ni peor. Entonces muchas veces el paciente dice, ay no, pues es que si no va a ver mejor, ¿para qué me lo hago? Pues sí, el problema es que si no se lleva el tratamiento y si existe todavía un descontrol en la glucosa, pues finalmente el daño va a seguir. Claro. Y pues entre más daño haya, mucho más difícil es como volver a revertirlo. Y también, igual que como platicábamos ahorita con el glaucoma, el problema de la diabetes es que también mucho del daño que se hace, pues también ya mucho no lo podemos revertir, no lo podemos quitar, muchas veces para controlar. Entonces, de ahí la importancia es que pues esas revisiones de oftalmología, esas revisiones en los pacientes con diabetes y un tratamiento temprano. Claro. Y sobre todo, la conciencia de su control de glucosa, porque sí, la mayoría, yo creo que, no sé si a ti te pasa, pero la mayoría de los pacientes siempre te dicen que están bien controlados. Sí. O que más o menos. Y ese más o menos son hemoglobinas glucosíleas de 13%. Ajá, entonces la verdad es que, pues, o sea, como a mí sí me gustaría crear un poquito de conciencia de no, pues, tomarse en serio la enfermedad y no engañarse claro. Porque entre más en serio la tomen, mejor les va. Pues sí, yo creo que como conclusión de este episodio podemos decir que
hay enfermedades muy serias de los ojos que suelen no dar síntomas. Entonces, la prevención es clave, identificar los factores de riesgo, quien los tenga, y pues acudir al oftalmólogo, ¿no? Sí, eso yo creo que también concluiría, tomarse en serio su salud y pues tampoco tengan miedo, o sea, simplemente es ir con su médico a hacer medicina preventiva, o sea, de que antes de que tengan algún daño, poderlo tratar. Claro. O sea... ¿Alguna otra cosa más? No, pues nada más. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde. A ti, por invitarme. Entonces, pues nada más para concluir, les recordamos que lo que comentamos aquí, Mariana y yo, solamente son opiniones personales, algo de retroalimentación de lo que nos comentan nuestros pacientes. No sustituyen una valoración médica completa ni sustituyen una consulta, ¿sale? Entonces, pues si les gustó este contenido, regálenos un like, compartan la publicación y o suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo episodio. Y por favor escriban en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos. Sale. Bueno, muchas gracias. Gracias.